debería permitir. Ahí sí. Bueno, vamos a dar la bienvenida a quienes estén ya sumándose. Y bueno, damos las gracias también a Marco Panichi, ¿no? que se ha sumado a esta iniciativa. Él es médico, no radiólogo, ¿sí? Del centro, y ahí ayúdame porque con mi cerebro ya me acabo de... El Instituto de Oncología Avanzada de Barcelona. Exacto. Y bueno, nosotros estamos iniciando este ciclo de charlas también del SecTech Sense Talks, que aborda los diferentes temas, ¿no? Asociados a temas de salud digital, temas de contingencia también, ¿no? Y por supuesto temas que también estamos acá en Chile pasando, ¿no? Tú nos vas a contar desde la perspectiva del centro ahí de oncología en el cual tú trabajas, cómo la telemedicina ha contribuido, ¿no? En este viaje del paciente oncológico, que es muy relevante. Nosotros acá en Chile también tenemos un serio problema con, sobre todo la pandemia ha traído una lista de espera, ¿no? En temas de diagnóstico tardío, y que por lo tanto con herramientas como la que tú nos vas a comentar y como lo han estado haciendo ustedes, pueden ahí también ayudarnos a prever, ¿no? A anticiparnos a lo que se puede venir. Así que te dejo ahí el escenario, Marco, y por favor, si vas a compartir la presentación. Vale, perfecto. Decirme cuándo podéis verla. Ahí estamos viendo lentamente. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a todos los espectadores por estar presentes esta tarde con nosotros. Soy el doctor Panichi, trabajo, como acaba de decir Alejandra, en el Instituto de Oncología Avanzada de Barcelona, que es un centro oncológico recién abierto, fruto de la colaboración entre una de las más importantes compañías de seguro, que es Sanitas, y Atris. Atris es una empresa que se ocupa, hoy no me pasa la que se ocupa de servicios sanitarios y en particular modo lidera el sector de la telemedicina en el campo de la teleradiología a nivel de países latinos y es el tercer operador a nivel mundial de teleradiología. Además, Atris se ocupa de telecardiología, teleoftalmología y, por último, pero no por importancia, de oncología. En el detalle, ofrecemos tratamientos de alta precisión, de última generación, en nuestros centros, que globalmente son 6, entre Portugal, España y Suiza. Trabajamos con muchas aseguradoras, con el Servicio Sanitario Nacional y ofrecemos más de 300.000 actos médicos en oncología al año y tratamos con radioterapia de alta precisión más de 2.000 pacientes cada año. Entrando en el tema de que tenemos que tratar hoy, todos vosotros sabéis cómo el primer diagnóstico de COVID se data a diciembre de 2019 y cómo la Organización Mundial de la Salud en enero del 2020 declaró el estado de emergencia. A raíz de allí hemos intentado emitir directrices para disminuir el contagio, directrices cuyos asuntos principales fueron el distanciamiento social y el confinamiento. Sin embargo, el aumento de contagio fue subiendo hasta llegar a un pico en el mes de abril del 2020. Y a raíz de este momento, todas las principales sociedades médicas a nivel nacional e internacional intentaron emitir guías clínicas, directrices que pudiesen ayudar a suministrar al paciente el tratamiento o el diagnóstico necesario. En el campo de la oncología, las principales medidas que se pusieron en acto fueron la suspensión temporal del cribado oncológico, la implementación de servicios de telemedicina, el retraso de cirugía o toda actividad clínica presencial no urgente. Esto conllevó una desviación de la normal rutina oncológica con el resultado que numéricamente observamos una variación enorme con respecto al mismo periodo del año precedente.
Aquí podéis ver una publicación recién aparecida en la literatura científica con respecto a la situación del Servicio Sanitario Americano, donde haciendo una comparación entre el mes de marzo-abril, que es el mes, como hemos dicho, del pico de contagios del 2019 y del 2020, podemos notar cómo la reducción del cribado a nivel oncológico ha conllevado una disminución de diagnóstico de las principales patologías oncológicas, mama, colon, próstata y pulmón, sobre todo en el mes de abril y en el mes de mayo. También esto ha conllevado una variación desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de los tratamientos oncológicos, que en el mes de abril y de mayo se reducieron de forma importante, así como procedimientos de tipo interventístico, como por ejemplo diagnóstico bióptico y cirugías oncológicas no urgentes, que en el periodo de entre abril y julio subieron una disminución hasta llegar al 80% de los valores que tenían antes del periodo de la pandemia. Con respecto al manejo del paciente, también observamos una reducción de todas las actividades presenciales, y me refiero tanto a primeras consultas cuanto a visitas de seguimiento. Sin embargo, la ayuda de la telemedicina nos ha permitido, a pesar de la reducción en número absoluto de la actividad presencial, de cubrir parcialmente la necesidad del paciente. Nos ha fornito la posibilidad de poner un parche, non ha solucionato definitivamente porque ha necesitado tiempo para poderse desarrollar y ser implementada de forma rutinaria. Esa situación, que es la situación, como hemos dicho, de Estados Unidos, se refleja en la situación a nivel de España. A nivel de España hemos observado una reducción tanto de las actividades diagnósticas cuanto así como de la actividad de tipo terapéutico. L'unica cosa que ha aumentado ha sido la telemedicina, la teleconsulta, que ha llegado a ser 3 veces más del valor que tenía antes de la COVID. Esto ha tenido importantes consecuencias que no se limitan a una variación numérica, pero también consecuencias a nivel clínico. En este artículo recién salido en el Journal of Hematology and Oncology del grupo holandese, se evidencia cómo a raíz del bloque del cribado oncológico, del paro de este screening, se observa una reducción del diagnóstico de cáncer de mama. La reducción la podemos observar tanto en las formas screening detected, quiero decir asintomática, cuanto en las formas sintomáticas de cáncer de mama. La diferencia es que mientras la forma screening detected ha subido una disminución en el diagnóstico en la faja de edad entre 55 y 74 años, es la franja de pacientes que acude al cribado, pacientes con forma de cáncer no screening detected resultan ser pacientes con una edad superior a los 75 años. ¿Por qué? Son pacientes que, por ser mayores, por tener comorbilidades, han seguido más las recomendaciones del confinamiento y del distanciamiento social. Pero la cosa más importante que hemos observado es que hemos tenido una inversión de estadio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a analizar el estadio de enfermedad en el momento del diagnóstico, el año precedente a la pandemia y el 2020, hacemos una comparación, podemos ver cómo, por ejemplo, en este caso en el cáncer de mama, hemos tenido una reducción del diagnóstico de carcinoma ductal in situ, que antes llegaba a poder ser 75-80% de las formas diagnosticadas, y del estadio primero, mientras han subido estadio segundo y estadio tercero. Esto por falta de cribado y por retraso diagnóstico. Lo que no ha cambiado ha sido el cuarto estadio de la enfermedad, porque es un estadio donde el paciente padece una sintomatología muy importante que es causa de miedo, de susto, que es más alto de lo que puede ser un susto de un potencial contagio por COVID. Lo mismo ha pasado por otras formas de cánceres.
Por ejemplo, en el cáncer de vejiga, tanto las formas primarias cuanto la forma recidiva se han reducido progresivamente, llegando a ser un porcentaje mucho más bajo en número absoluto. Y una vez más podemos observar cómo el estadio en el momento del diagnóstico ha empeorado. Hemos diagnosticado casos más localmente avanzados de lo que eran antes de la pandemia. Curiosamente, hemos identificado que las formas, además de ser formas localmente avanzadas, eran formas con características biológicas de superior agresividad. Muy probablemente eso se puede explicar por qué. Porque el retraso diagnóstico no determina solo una evolución local de la enfermedad, pero permite a la enfermedad de adquirir características biológicas de forma de altro grado más agresiva. Globalmente podemos decir que todo este comportamiento ha determinado una reducción de un diagnóstico de hasta un 40-50% para las patologías oncológicas más importantes. Y esto, unido al retraso en el recibir una atención médica adecuada, nos lleva a preguntarnos si esto pueda tener un impacto sobre la progresión, la morbilidad y sobre todo la mortalidad. A día de hoy no tenemos datos claros que puedan confirmar si hay o si no hay un empeoramiento del outcome de la enfermedad. Parece todavía, según los datos publicados del grupo londinés, que en pacientes con cáncer de mama, de colon recto y de pulmón, todo esto pueda traducirse en un empeoramiento de la supervivencia con un aumento de la mortalidad a 5 años entre un 5 y más de un 15%. E desde il punto di vista dell'oncologia radioterapica, ¿qué ha pasado? En Europa la situación ha sido valorata attentamente gracias a una encuesta conducta por la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica en más de 150 departamentos. Lo que ha salido es muy interesante porque a pesar de la operatividad del 100% de todos los departamentos, lo que hemos observado es que el 58% de ellos ha tenido que postergar, aplazar el tratamiento radioterápico. Mientras una cosa también muy importante es que el 78% de ellos ha empleado el servicio de telemedicina, implementato adrede el 76% de los casos. La telemedicina se ha usado en primer lugar para visitas de seguimiento, pero también en un pequeño porcentaje de pacientes para las visitas de tratamiento. A pesar de esto, hemos observado una reducción del volumen de pacientes que ha llegado a ser presente en el 60% de casos. La causa principal ha sido un retraso, un aplazamiento que hemos decidido hacer por alguna patología específica que no tenía urgencia, que no tenía grado de agresividad da justificar un riesgo de contagio por tratarla de forma inmediata, pero sobre todo a una reducción de los casos remitidos referidos al hospital. También a nivel de oncología radioterápica hemos asistido a una reorganización interna con una reducción del personal que se encuentra como causa principal el padecimiento del COVID. Y esto es muy importante porque refleja un poco la situación global del país si consideramos que países como Holanda, Alemania y Suiza no han tenido este problema de forma significativa, mientras en el Reino Unido, en España, ha llegado a afectar el 70% de los centros que se han considerado. Para contener el problema del contagio, lo que hemos puesto en acto son medidas de protección tanto para el personal sanitario como para el personal, como para los pacientes. El utilizo de sistemas de protección individual, los screening antes de cada turno, escaloneando el turno. Los turnos han sido, juntos al distanciamiento social, una de las principales modalidades para contener el riesgo de contagio.
Asimismo, para los pacientes, un screening antes de entrar en el centro, una reducción del número de acompañantes y una implementación de los programas de limpieza y desinfección de todos los sistemas empleados en el tratamiento han sido muy importantes. Además, como hemos dicho, gracias a la sugerencia, a la identificación de características específicas, hemos podido identificar patologías donde un retraso del tratamiento no conllevaba riesgo. Por lo tanto, patologías como el cáncer de próstata, la patología no maligna, el cáncer de mama en estado inicial, tratamientos paliativos y otros han sido retrasados intentando pasar el periodo de máximo riesgo y para llegar a un momento donde el suministro del tratamiento pudiese ser entregado al paciente sin conllevar un riesgo de contagio y consecuentemente de todo lo que la pandemia hubiera podido conllevar al paciente. Todo esto ha sido posible gracias a recomendaciones que sociedades como la ESMO, la European Society of Medical Oncology, nos ha proporcionado. La ESMO nos ayuda hoy en día en los casos, en el momento que, donde el riesgo de contagio es alto, a identificar pacientes donde nos podemos permitir de aplazar el tratamiento. Gracias a estas recomendaciones podemos identificar 3 niveles de prioridad, prioridad alta, media, baja. En la prioridad alta consideramos pacientes de prioridad alta, los pacientes que tienen una situación de instabilidad, una situación de, muy importante desde el punto de vista oncológico que pueda comprometer la vida y cuyo retraso en el tratamiento pueda conllevar un aumento de la mortalidad y sobre todo una pérdida de la calidad de vida. Son pacientes que pueden ser tratados como pacientes de prioridad media, pacientes que pueden retrasar su tratamiento hasta 6 meses sin conllevar ninguna variación a nivel de sobrevivencia de calidad de vida. Mientras pacientes con nivel de prioridad baja son pacientes que pueden retrasar más de 6 semanas el tratamiento porque el nivel de agresividad de la patología oncológica que padecen no puede influenciar ni la supervivencia ni la calidad de vida. A raíz de allí, la literatura ha presentado diferentes modalidades de valorar cada paciente e intentar de identificar la clase de riesgo cui pertenecía y identificar el tratamiento, el comportamiento más adecuado, considerando no solo la característica biológica o el tipo de enfermedad padecida por el paciente, pero también en relación a la situación general, cuáles podían ser los riesgos que una eventual infección de COVID hubiera podido conllevar. Desde el punto de vista de la oncología radioterápica han salido diferentes modelos para ayudarnos en esta tarea de la elección de cuándo, cómo y por qué hacer un tratamiento. El modelo 4R es un modelo que ha nacido principalmente para la patología oncológica de mama y de pulmón. Y se basa en la valoración de 4 conceptos. El primero, valorar cuando posible implementar, utilizar el sistema de virtual care, de asistencia remota. Todos los pacientes que pueden ser valorados tanto en primera consulta, así como en visita de seguimiento una vez acabado el tratamiento, tendrán que seguir esta línea de comportamiento, esta sugerencia, para evitar que el acceso al hospital conlleve un riesgo potencial de contacto con patología infecciosa de natura. La ratio radiation es el segundo concepto que este modelo nos sugiere. ¿Qué quiere decir? Quiere decir valorar efectivamente si un tratamiento radioterápico conlleva una ventaja, un beneficio para el paciente. Hay patologías, por ejemplo, respecto al cáncer de mama, donde podemos evitar de hacer el tratamiento porque irradiar el paciente con un tratamiento adyuvante postoperatorio no cambia la evolución de la enfermedad. Me refiero, por ejemplo, a tumori ductal in situ,
de tamaño pequeño, con márgenes de resección quirúrgica amplios, con características biológicas favorables. Asimismo, pacientes de edad superior a los 75 años con características biológicas favorables no tienen en el tratamiento postoperatorio una ventaja que justifique el riesgo que puedan correr en ir a un hospital a hacer un tratamiento. El tercer concepto es el retrasar y aplazar el tratamiento. Cáncer de mama. Sabemos muy bien que un retraso hasta 12 semanas no conlleva ninguna variación en outcome. No vamos a perder nada en el sentido de porcentaje de control local. Y por último, esto es un poco el cabal de batalla que lo veremos más adelante, es nuestra filosofía de trabajo, la reducción del número de acceso al hospital, potenciando el esquema de hipofraccionamiento de la dosis. ¿Qué quiere decir? Proporcionar al paciente tratamientos con dosis por sesión más alta, reduciendo el número global de sesiones, gracias a la capacidad de poder dar una eficacia biológica equivalente a los tratamientos largos en pocas sesiones de tratamiento. Sistema muy parecido es el sistema que se ha propuesto para el tratamiento del cáncer de próstata. Una vez más, potenciar el tratamiento y la valoración remota. La única cosa que remoto no podemos hacer en un cáncer de próstata es hacer un tacto rectal. Pero preguntámonos, ¿es tan importante? ¿Cambia mucho la modalidad de prescripción o del tipo de tratamiento? En algún caso podría ser que sí. Pero la mayoría de los casos se puede hacer una valoración en remoto y es por esto que la casi totalidad de los pacientes que vamos visitando, hemos visitado en el periodo de máximo riesgo de contagio, se ha valorado por visita remota. Evitar el tratamiento radioterápico, radiation. Pacientes que tienen una patología prostática con riesgo bajo, muy bajo o intermedio favorable, ya sabemos que pueden evitar de hacer el tratamiento o por lo menos retrasarlo. Y en algún caso, el retraso puede ser facilitado, la decisión de retrasar el tratamiento puede ser tomata sencillamente porque hay otras formas de poderlo retrasar sin correr el riesgo. Por ejemplo, un utilizo de una hormonoterapia. Hormonoterapia que subrayo que se tiene todavía que usar cuando hay indicación a usar la hormonoterapia y que se tiene que usar durante un periodo máximo sin irse más allá, porque superar el periodo del tratamiento puede querer decir aumentar los riesgos de toxicidad que conlleva un tratamiento de larga duración. Y por último, una vez más, el utilizo de tratamientos radioterápicos rápidos, breves, cortos, con pocas sesiones. Y la próstata creo, la patología que durante los últimos años ha sido volumen blanco de este tipo máximo, el más importante volumen blanco de este tipo de tratamientos. No olvidemos de todas formas que mientras un retraso nos puede ayudar en el momento del contagio, esto conlleva un acúmulo de pacientes a tratar una vez pasado el periodo de máximo riesgo de la enfermedad. Y por lo tanto, siempre tenemos que considerar el potencial aumento de una actividad que podría ser inmanejable después del COVID. Y llegando a nuestra experiencia en el Instituto de Oncología Avanzada, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos portado? ¿Qué hemos puesto en acto para intentar reducir el riesgo del contagio del paciente y al mismo tiempo garantizar diagnóstico y tratamiento del paciente? La cosa más importante que tenemos en el Instituto de Oncología Avanzada es que somos un centro monográfico. O sea, siendo un centro monográfico, el número de pacientes es limitado a los pacientes oncológicos y por lo tanto, ya el hecho de no tener contacto con pacientes que padecen otras patologías, ya nos ha ayudado a contener el riesgo. Sin embargo, hemos puesto en acto todas las medidas que las principales sociedades médicas internacionales aconsejan, programando citas, incrementando, aumentando el servicio de telemedicina
empleando sistemas de protección individual personal, implementando medidas de desinfección y limpieza, utilizando para el triage de pacientes sintomáticos sistemas como el test de antígeno o un PCR y limitando el número de acompañantes. La estructura de nuestro instituto favorece el distanciamiento social por disponer de habitaciones individuales que en este momento que se hicieron lejos de pensar de tener que pasar por una situación de urgencia, de emergencia como la que estamos viviendo, que pero nos ha salido a cuenta tener en el momento del COVID. Por último, somos líderes en tratamiento de hipofraccionamiento que en este momento hemos adaptado no solo al estado de la enfermedad, pero también a la situación epidémica según el momento de la evolución de la pandemia. Y esto es un poco cómo funciona nuestro servicio de telemedicina. En el momento que el paciente tiene que acudir a una consulta, se conecta tramite una app o tramite el ordenador al sistema, va rellenando y firmando toda la documentación del consentimiento informado, aceptando todas las cláusulas. Y una vez acabado con esto, sube la documentación si ya la documentación no está en el sistema informático de nuestro hospital. Una vez disponible la documentación, un sanitario la valora y valora si efectivamente hay una necesidad con carácter de urgencia y en este caso el paciente se pone directamente en contacto con el profesional o si è una cita que se puede schedular en un periodo más o menos largo porque a lo mejor sencillamente es una visita de seguimiento. Con respecto a las pruebas diagnósticas, ¿qué hacemos? Lo que es un poco el comportamiento de todos los centros que utilizan telemedicina. Quiere decir que para reducir el contacto entre personal y paciente, el paciente tendrá contacto solo con el técnico de radiología que desarrolla, que efectúa el examen y después las imágenes llegan por vía remota a través de un fax al médico que tiene que informar el examen, que una vez acabado el informe lo reenvía a la unidad seleccionada. Y desde el punto de vista de los tratamientos que hemos hecho, cuando hemos encontrado un paciente positivo, en primer lugar, la primera pregunta que nos hemos hecho era si el paciente tenía que iniciar el tratamiento o se lo había interrotto, se tenía interrumpido, se tenía que iniciar o reiniciar el tratamiento. En el caso que, según los niveles de prioridad que hemos comentado antes, se hubiese decidido de reempezar el tratamiento, se lo ponía en las últimas citas del día, donde tenía que permanecer por lo menos durante un periodo de 14 días y todavía hasta después de tener 2 resultados negativos por COVID, por lo menos con una distancia de 24 horas. También era condición obligada que no tuviese síntomas por lo menos desde 72 horas. En el caso de múltiples pacientes, todos se tenían que desplazar en las franjas consecutivas al final del día, llevando a cabo una limpieza acurata de todas las superficies y de todos los dispositivos entre un paciente y otro. Y por último, lo que hemos intentado cuando posible era de reducir la contaminación del ambiente, haciendo, por ejemplo, las visitas de tratamiento en la zona del acelerador lineal o, como hemos dicho antes, por telemedicina. Pero la cosa que nos ha ayudado muchísimo y que nos ha permitido de continuar con la actividad que hemos tenido sin tener una grande influencia, una influencia negativa en este periodo, ha sido el utilizo de estos esquemas de hipofraccionamiento de la radioterapia. Son esquemas que ya existen desde hace muchos años y que hoy en día representan una competencia directa con alguna modalidad de cirugía. ¿Por qué? Porque paralelamente, análogamente a la cirugía, pueden llegar a permitir un control que es del 80-90%, así como las más modernas técnicas interventísticas.
La ventaja desde el punto de vista del COVID es claramente comprensible. ¿Por qué? Porque un tratamiento convencional que en un caso, por ejemplo, de patología prostática, tenía una duración de 7-8 semanas, se puede suministrar sencillamente en 5 sesiones, en una semana de tratamiento. Esto conlleva una reducción del número de accesos al hospital y, por lo tanto, el paciente no tiene que salir del propio domicilio, no tiene que tomar un medio público para venir al hospital y también el posible contagio por contacto con otro paciente en el hospital potencialmente se reduce. Esto porque es posible. ¿Por qué es posible reducir tanto un tratamiento? Porque la tecnología nos ha ayudado a definir con una precisión progresivamente más fina la dosis alrededor de nuestro volumen blanco. Hoy en día disponemos de una tecnología que hasta unos años atrás era impensable, que nos permite de conformar la dosis con una protección total de los órganos sanos alrededor de nuestro volumen blanco. Además, existen toda una serie de accesorios, así lo queremos llamar, que nos permiten de monitorizar la precisión del tratamiento en cualquier momento. Aquí he puesto lo que tenemos nosotros, que es un sistema GPS monitorizado con radiofrecuencia que cada milisegundo ofrece la información del tratamiento para averiguar que efectivamente lo que estamos haciendo es correcto. Y eso es muy importante considerando que una sesión de tratamiento equivale en el hipofraccionamiento a muchas sesiones de un tratamiento convencional y que por lo tanto sí tiene una eficacia biológica tal vez más alta, pero también un riesgo potencial de efecto secundario alto. Y estos son algunos ejemplos de lo que hacemos. Esta es un poco la flowchart de cómo, por ejemplo, un paciente con radioterapia, con neoplasia de próstata que tiene que hacer un tratamiento curativo, vamos a analizarlo. Vamos a analizar la indicación, vamos a analizar las características biológicas que determinan el tipo de indicación y a raíz de allí empezamos a definir todo el íter que puede ser inmediato o retrasado. En esta diapositiva quiero solo subrayar cómo la filosofía de tratamiento de nuestro centro, pero de la mayoría de los centros durante el periodo del COVID, ha sido de implementar la técnica de hipofraccionamiento. Ya es un hipofraccionamiento moderado, que nos permite de reducir la duración a más o menos la mitad de la duración del tratamiento convencional, sea un tratamiento extremo que puede llegar en algunos casos a reducir la duración del tratamiento a una semana. Y esto es un ejemplo. Sistema de movilización, distribución de la dosis perfectamente ajustada a nuestro volumen target, y total seguridad del suministro del tratamiento, reducción de la duración, ventaja para el paciente, logística, pero en este caso, en este periodo del COVID, también desde el punto de vista proteccionístico. Además, un pequeño inciso, quiero subrayar que estas técnicas permiten de tratar pacientes que hasta unos años atrás no se podían tratar independientemente del problema infeccioso que estamos viviendo. Pacientes que recaen por radioterapia pueden ser tratados con esta técnica en total seguridad, recuperando una situación de solución definitiva en muchos casos de la enfermedad. En el cáncer de mama también la ayuda de la tecnología nos ha permitido de reducir radicalmente la duración del tratamiento. Tratamientos estándar, que eran de 25 30 días de tratamiento, quiere decir 5 días a la semana, corresponden a 6 semanas de tratamiento, lo podemos hacer en 3 semanas, el nuevo estándar, y según los datos que nos ha proporcionado el estudio Fast Forward del inglés, en caso seleccionado en solo una semana. Y esto es posible porque, aquí lo podéis ver, porque la tecnología de hoy en día nos permite de proteger totalmente los órganos colindantes y concentrar la dosis efectivamente donde tiene que ser administrada. Entre otras cosas, además de un vantaje biológico, hemos hecho una publicación. ¿Por qué? Porque hemos podido demostrar que este tipo de tratamiento, además de ser favorable, logísticamente positivos para el paciente,
puede proporcionar una reducción de toxicidad pulmonar respecto al tratamiento convencional. Análogo comportamiento podemos tenerlo, por ejemplo, para patología intracránica. Metástasis única cerebral, que normalmente se trata de en prima instancia con un tratamiento de neurocirugía. En el periodo de la pandemia hemos observado un aumento de estos tratamientos. ¿Por qué? Porque la reducción de la cirugía y sobre todo de la cirugía muy complicada ha conllevado un aumento de pacientes que buscaban una terapia alternativa, que han encontrado en una radiocirugía, en una radioterapia estereotáxica en 3 sesiones, un tratamiento con una eficacia equivalente. Y por último, un caso un poco particular. ¿Por qué? Porque el pulmón representa el volumen blanco tanto del tratamiento de radioterapia cuanto de la infección del COVID. Por lo tanto, aquí el nivel de atención que tenemos que tener es mucho más alto de lo que normalmente se tiene que tener para otro órgano. Y aquí he puesto todos los factores que se tienen que valorar para priorizar el paciente, para identificar el paciente que tiene que ser sometido al tratamiento. En esto nos ayuda un consensus que nos ha permitido de identificar cuáles son los estadios que merecen ser tratados y los otros estadios que se tienen que tratar de forma alternativa respecto a la rutina en este periodo de pandemia. El resumen, aquí podéis ver el resumen de este consenso. Ya hay un acuerdo común en no tratar pacientes que padecen COVID en fase activa o interrumpir el tratamiento, excepto en pacientes que tienen un estadio 1 de enfermedad, donde una interrupción conllevaría un empeoramiento del outcome de la enfermedad, vuelvo al nivel de prioridad alta, y también estadio tercero, donde la extensión local de la enfermedad necesita un tratamiento inmediato y agresivo. Naturalmente, tratamientos en postoperatorios se retrasan, se postergan, porque no hay una urgencia inmediata de efectuar dicho tratamiento. Una vez más, se aconseja el uso del hipofraccionamiento de la dosis en todos los estadios, excepto que en el estadio tercero, donde la necesidad de suministrar tratamientos combinados de radioquimioterapia conllevan un riesgo de toxicidad demasiado alto. Y aquí, para concluir, ejemplo de lo que hacemos, tratamientos que constituyen, representan una alternativa con respecto a la cirugía, son los tratamientos de radiocirugía, en una sesión única, cuando el volumen a tratar el tumor es pequeño en estadio inicial, o de radioterapia estereotáxica en 3-8 sesiones, cuando el volumen es más ancho y no se puede someter a un tratamiento en sesión única. En todo esto nos facilita otra vez más la tecnología, porque sistemas de control de respiro, TAC 4D, son todos accesorios que nos ayudan a preservar, a proteger el pulmón sano, afectando de forma mucho menos grave con respecto al pasado la funcionalidad respiratoria del paciente. Esto es el presente, el futuro no sé dónde nos llevará, pero seguro que la telemedicina y la tecnología que hemos aprendido a usar en este momento quedarán e irán implementándose. Gracias. Muchas gracias, Marco, por esa grandiosa presentación. Me encantan las presentaciones, de verdad que tienen mucha información científica detrás, ¿no? Yo de formación científica en mis inicios de la universidad, la verdad que hice mucha investigación asociada no precisamente en cáncer, sino más bien en células musculares, pero creo que son la base, ¿no?, para la toma de decisiones después realmente en la clínica. Entonces, voy a ver si hay algunos, mientras yo tengo algunas dudas acá que anoté en mi cuaderno, y mientras te hago quizás algunas preguntas, mientras algunos de los espectadores ahí, si tienen preguntas, comentarios, por favor aprovechen de dejarlas aquí en la sección de preguntas y respuestas. No se pierdan la oportunidad de que Marco les pueda responder ahí todas las dudas que tengan asociadas a estos procesos que veo, por lo que escuché, tienen bastante bien definido. Y con respecto a eso, yo sé que
probablemente antes incluso de la pandemia ustedes ya tenían implementados sistemas, ¿no?, de telemedicina ahí en el instituto, ¿no? Y por lo que pude ver en el transcurso de tu presentación, lo único que aumentó, ¿no? Todo disminuyó, el Esatto. diagnóstico, el tratamiento, lo único que aumentó fue el tema de la teleconsulta. Eh, ahí quisiera un poco entender cómo fue a lo mejor ese proceso, ¿no? De, de pasar de no sé cuánto, bueno, 300%, de tener muy Mh. poco a tener un 300%. ¿Cómo fue ese también en realidad, como ese proceso quizás de educación que tuvieron que hacer también a los pacientes, ¿no? Mh. Porque creo que eso es como una de las partes más complejas y sobre todo pensando también en que normalmente los tipos de cáncer, ¿no?, se dan en personas más adultos bien grandes, adulto Mh-mh. mayor, ¿no?, que a veces no tienen tanta habilidad con las tecnologías. Esatto. El problema existe, efectivamente existe, porque el paciente mayor que no está acostumbrado a manejar la tecnología, a manejar la aplicación, a manejar el ordenador y está pegado a la visita presencial, Mm, porque el aspecto humano, el aspecto de empatía que se establece entre el médico y el paciente es necesario para que el paciente pueda confiar en ti. mm, Esta dificultad se nota en particular en el paciente que llega a la primera consulta, porque es un paciente que te ve por primera vez. Por lo tanto, empezar ya una primera consulta con una telemedicina es ya un poco más complicado que hacer un seguimiento de un paciente que ya te conoce, que ha hecho ya un tratamiento contigo y que ya confía en tu profesionalidad. Por lo tanto, en principio nosotros ¿qué ofrecemos? Explicamos el racional de hacer una valoración de telemedicina. Me refiero al periodo del COVID. Vamos subrayando las ventajas y las desventajas y cuáles podrían ser las limitaciones que un paciente tiene que aceptar en hacer una teleconsulta. Ejemplo, el paciente que viene y que tiene que valorarse para hacer un tratamiento por una patología prostática, claro, yo puedo necesitar de hacer, como he dicho antes, un tacto rectal que en telemedicina naturalmente viene menos, no lo tenemos. Pero efectivamente, si yo tengo la capacidad de transmitir al paciente que la información que tengo es suficiente para determinar, para coger la decisión y le puedo proporcionar los detalles que le daría presencialmente, ya empiezo a crear una relación de confianza. mm, Es una cosa progresiva. Y además, una cosa que creo es muy importante es no excluir nunca al 100% la posibilidad de hacer una consulta presencial si el paciente, una vez acabada la conversación, no queda convencido que efectivamente lo que le estamos ofreciendo es un servicio que es igual. Tenemos que considerar también otra cosa, que es verdad que el paciente mayor no tiene confianza con la tecnología, pero también es verdad que el paciente mayor es lo que ha recibido más la información de riesgo que una infección de COVID, con todas las complicaciones, puede tener al tener una comorbilidad, a tener otros tipos de condiciones que puedan favorecer una evolución fatal del tratamiento. Por lo tanto, sí, costa dejárselo entender, pero tiene la capacidad de recibir la información y a lo mejor paradoxalmente más alta del paciente joven que se siente, entre comillas, más resistente, más fuerte y más capaz de combatir una patología como es la del COVID. y ahí en ese contexto también, ¿no?, el tema de la teleconsulta, Sí. hubo el proceso dentro de la organización, ¿no? Mm, Volverse mm, mucho más, ¿no? Llamémoslo digital. Fue mm. un proceso de mucha resistencia, costó mucho, fue una decisión más bien estratégica, ¿no? Direccional. Hay algunos médicos o clínicos que todavía no lo ven
No, en realidad tengo que decir que la parte de la telemedicina en nuestro hospital tiene una importancia muy... El tema salud digital es muy importante. En nuestro hospital hay un compañero que se ocupa específicamente de esto. Por lo tanto, a nivel general, a nivel de estructura direccional, era un tema que ya se había empezado a tratar desde hace muchísimo tiempo antes. Por lo tanto, te digo que desde el punto de vista de los profesionales no hemos tenido ningún tipo de resistencia. Problemas, claro. Sí, los problemas siempre los hay, aunque porque cuando tú estás acostumbrado a trabajar con un porcentaje del servicio que se te va duplicando, triplicando, es claro que a lo mejor los recursos técnicos que tienen que ser implementados de forma proporcional. Por lo tanto, sí. Te diré una cosa más, hemos creado servicios añadidos, por ejemplo, la valoración de la cardiología en pacientes que tienen que hacer quimioterapia o radioterapia o que han hecho tratamientos cardiotóxicos, la hemos implementada montando un servicio, creando un servicio de ecocardiograma que estaba informato en remoto, se transmitía en remoto a la sede central y que después el paciente podía recibir directamente en su correo sin tener que pasar la visita cardiológica. Era un servicio hecho adrede por esta categoría de paciente en una sección del hospital y en un cierto sentido aislaba el paciente reduciendo la necesidad de acudir al hospital, a la cardiología del hospital, que a lo mejor no tiene que acudir solo nuestros pacientes, pero toda la mayoría de pacientes. Por lo tanto, sí, hemos tenido, el aumento è stato bastante rápido, ha creado, los problemas que hemos tenido a lo mejor han sido problemas técnicos de adaptación, pero no hemos tenido ningún tipo de obstáculo determinado por parte de los recursos humanos. Eso creo que es muy bueno, ¿no? Porque realmente a veces el gran problema de adaptar una tecnología no es la tecnología en sí, sino más bien las personas que lo utilizan. Y ahí quería preguntarte, o sea, otro tema súper interesante que escuché ahí, que mostraste, fue el tema de la técnica, ¿no? De esta técnica de hipofraccionamiento. Y ahí te quería, bueno, tenías precisamente la inquietud de, y tú lo mencionaste, ¿no? De que había una reducción de la citotoxicidad de un 15%. Y ahí quería preguntarte si efectivamente ustedes también han estudiado a lo mejor qué tan efectivo es a lo mejor en la duración de un tratamiento. No sé, por ejemplo, en promedio un cáncer de próstata tipo en tal estadio, en una terapia convencional es X tiempo, mientras que con esta otra se reduce a lo mejor ese tiempo. ¿Cómo, si lo han visto o no? El hipofraccionamiento es una técnica que no es nueva. Es nuevo el utilizo gracias a la tecnología, porque el hipofraccionamiento se usaba desde hace muchos años para hacer tratamiento cuya finalidad, cuya intención era la paliación del síntoma. Reducir el número de sesiones para que el paciente, a lo mejor que tenía que hacer un tratamiento antiálquico, tuviese que acudir un número inferior de veces al hospital, reduciendo así el desconfort de un desplazamiento desde el propio domicilio, desde su casa hasta el hospital. Lo que ha cambiado es que ha cambiado la tecnología. Al poder definir la dosis con más precisión alrededor de nuestro volumen diana, las dosis que se pueden suministrar con el hipofraccionamiento son mucho más altas. Y paralelamente hemos tenido un conocimiento más adecuado de la radiobiología, de lo que es la fisiopatología de varios tipos de cáncer, sabiendo cómo se reproducen, a qué tipo de dosis son más sensibles y por lo tanto, por ejemplo, ya es universalmente aceptado que, por ejemplo, la patología de próstata responde más a tratamientos hipofraccionados que a tratamientos más bajos. ¿Qué quiere decir? Que a dar dosis más altas con cada sesión es necesario al final dar una dosis más baja porque el hecho de suministrar una dosis más alta cada vez conlleva un daño a nivel oncológico de la célula neoplásica más alto y garantiza un resultado superior a una dosis más baja que a lo mejor para determinar una citotoxicidad oncológica necesita más sesiones. Y por lo tanto, por ejemplo, en patología de próstata, el hipofraccionamiento es un estándar que ya ahora se acepta como equivalente o superior.
Quiere decir que los datos que tenemos son datos de larga duración, de larga observación, de no inferioridad al tratamiento convencional. Lo que se requiere es la tecnología, el expertising. ¿Por qué? Porque naturalmente es como si tuviésemos un cuchillo que corta poco. Cuando vamos a hacer un tratamiento de más sesiones, es un cuchillo que corta más. Si mi cuchillo corta poco, yo me puedo permitir de hacer un pequeño error, no pasa nada. En un tratamiento donde equivalente de 40 sesiones, si lo doy en 5, es lógico pensar que la precisión tenga que ser más alta. Es un poco diferente el tema de la patología mamaria. En el cáncer de mama, por ejemplo, el mismo concepto de la eficacia del tratamiento a largo plazo de la próstata lo tenemos en el tratamiento de 15 sesiones, tanto que el tratamiento de 15 sesiones se considera hoy en día el estándar. Un poco diferente cuando vamos a hablar de las 5 sesiones, porque tenemos datos que nos confirman que el resultado es equivalente en este momento hasta 5 años de la finalización del tratamiento. Todos los datos que tenemos nos hacen pensar que seguirá siendo así. ¿Por qué? Porque el porcentaje de control de recidiva es igual al tratamiento convencional. Pero si tengo que afirmar que a 10, 15 años tenemos la seguridad al 100% que este tratamiento tenga igual eficacia sobreponible, no tengo datos suficientes para poderlo decir. Todavía no, quizás en 15 años más tenemos esta sesión y nos puedes mostrar ahí los resultados, porque finalmente la medicina no va precisamente a una medicina, ¿no?, de precisión, y yo me considero siempre en la esquina ahí de la gaussiana, en el 5% donde te dicen ahí los medicamentos, ¿no?, con contraindicaciones o efectos completamente que nadie los tiene. Bueno, a mí me pasa. Y por lo tanto... Pero es la filosofía mejor esta, considerarse siempre así, uno está más en alerta. Ya, tengo entonces esperanza. Bueno, veo que nadie hizo ninguna pregunta, es que de verdad tu presentación creo que estuvo brillante en el sentido de súper clara, con mucha información, muchos datos que creo que son súper relevantes para quienes aquí también están trabajando en la temática o que incluso todavía quieren dar ese salto, pero aún no se atrevían, y tu experiencia también les puede abrir ahí un espacio para poder entender mucho mejor. Así que bueno, si nadie tiene más comentarios, vamos a agradecer, Marco, tu excelente Gracias a vosotros por la invitación. Encantado bueno, de verdad de pasar este rato con vosotros. No, muchas gracias a ti, de verdad. Y nos estamos ahí en contacto, vamos a poner disponible también esta grabación en nuestro canal de YouTube. Hay algunas personas que se habían inscrito y que probablemente por horario uno nunca sabe lo que puede ocurrir. No se pudieron sumar, así que va a estar ahí disponible. Así que me despido también de todos los que se pudieron ahí conectar, y Marco, nos estamos viendo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo a todos, que vaya bien. Sí, alguien levantó la mano. Eso quiere decir, no sé si alguien quiere hablar algo, no, creo que fue sin querer queriendo, ¿o no? Un error. Bueno, muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias, Alejandra, a vosotros, un abrazo, que vaya bien, gracias. Hasta luego. Nos vemos.